Buenos días, aquí tratando de entrar desde hace Buenos días, ratito. maestra. No había podido. Esperamos unos 3 minutitos, a que se conecten. Todavía faltan algunos compañeros, somos 10 únicamente. Buenos días, maestra. Buenos días, Marichuy. ¿Cómo está? Bendito sea Dios, muy bien, con mucho trabajo en esta semana, pero muy bien. ¿Cómo le fue con la vacuna? Ya estoy vacunada. Regresé el martes de la semana pasada, ya la segunda dosis, y muy bien, ya, yo no tuve ningún problema, ni mucho menos. Me encanta el sistema. Me encanta el sistema de Estados Unidos, definitivamente. Te da coraje ver cómo, con qué facilidad, con qué rapidez llegas, te la ponen y en 10 minutos ya estás fuera. Así que. Buenos días. Yo no he ido, Yo no he ido porque no puedo mover a mi esposo. Mi esposo está en cama siempre y entonces necesito una ambulancia. Ya les escribí muchas veces o que vengan a la casa y no vienen. Entonces voy a tener que esperarme. Vivo en Zapopan. Voy a tener que esperarme a que estén cerquitas para llevarlo en una ambulancia, porque eso está muy difícil. ¿Presentaste ese oficio? ¿Mandé? ¿Presentaste algún oficio? Sí, hice mi solicitud y luego presenta una queja por escrito que ya es por internet a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ajá, qué bueno que me dice, doctora. Entras a la página de Derechos Humanos. A los derechos humanos. Ajá, Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias. Una pregunta, soy Rocío, buenos días. Sí, Rocío. Mire, buenos días. Fíjese que yo me vacuné, yo pertenezco acá por Tlajomulco y me vacuné el 15 de abril y la segunda dosis ya no me la pusieron porque se terminó. No sé si también escribir una queja allí, ¿cuándo van a poner? Porque nos quedamos muchísimas personas. Tienes que buscar ahí en la cuestión, en el sistema de vacunación, que hay una página, y de ahí señalar en dónde puedes ir a ponértela y cuál es. Sí, es la Pfizer, maestra, pero... sí, porque te hubiera tocado ya como el 10, 11 de mayo, ¿no? Sí, el 15, pero fíjese que fui y la primera vez pues se terminó a la 1 y nos despidieron y todo, y al otro día fui y no había nadie nos ha dicho nada, entonces ni por televisión, ningún medio de comunicación, y entonces pues yo estoy esperando a ver, porque muchísima gente se quedó, yo soy de la M, pero se quedó muchísima gente que sí, la RSTV. Mira, ellos hay una página que falta la segunda, ¿no? Están conscientes de que falta la segunda. Exacto. Y entonces hay mucha gente así. Bueno, entonces tengo que esperarme. Yo entraría a una página que es vacunas y solicitaría en qué lugar están poniendo extemporáneamente ya, puede ser a diferentes para que te la dieran. Bueno, sí, estoy apuntando aquí, maestra, sí, gracias. Entonces, allí en la página. Voy a checar cuál es el link y luego se los envío. Sí, gracias, maestra, si te lo agradecería muchísimo. Porque también la Universidad de Guadalajara, no sé, Sandrita, también por ahí, si lo checas, estuvieron poniendo también para adultos mayores. Fue cuando fue la mejor etapa, cuando pusieron, cuando participó la UDG, estuvo magnífico, pero ahorita ya no hay vacunas al parecer y es un verdadero problema. Sí, yo no puedo poner a mi esposo a esperar horas y horas en una camilla para que le pongan la vacuna,
Por eso yo lo he estado esperando, pero me he dado cuenta que a nadie le han puesto la segunda dosis. No. Porque no ha llegado. Al parecer no ha llegado. Sí, es cierto. Muchísimas gracias, maestra. Voy a ver eso. Gracias. Bueno, creo que ya es hora, vamos empezando. Si pudieras, Sandra, hacernos el favor de ponernos donde nos quedamos la semana pasada, deja decirte. Nos quedamos en libertad de conciencia. Ahí mismo. Ahí mismo. Bueno, estábamos, muchachos, la semana pasada hablando acerca de los derechos de libertad. Y quiero irme mucho más rápido porque si no, no vamos a acabar nunca. Entonces, vamos con la libertad de conciencia. ¿Si lo puedes poner? Es que toda persona tiene derecho a creer libremente según sus ideas y convicciones, y entonces está relacionado con el artículo 24 constitucional, que a ratito viene, en donde de una vez voy a platicar, se señala que todas las personas tenemos una libertad para discernir internamente. Y el artículo 24 constitucional nos señala que en México hay una libertad de religión y de creencia, tanto interna como externa. La libertad interna es la que yo puedo creer internamente lo que yo quiera. Y la libertad externa es aquella que me establece que para poder realizar ese culto religioso, exteriorizarlo, yo puedo hacerlo siempre y cuando los límites que tenemos en materia religiosa es siempre y cuando no cometamos actos en contra de la moral y las buenas costumbres, no ataque en relación a ese acto de exteriorización de culto religioso o no cometamos algún delito. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Okay. Entonces, seguimos a libertad de imprenta. Sí, escucho. La libertad de imprenta es la libertad de difundir, escribir y opiniones, información e ideas o cualquier contenido, suceso o material, siempre y cuando, ya lo habíamos platicado la semana pasada, lo recuerdan que leímos los actos en contra de la moral, las buenas costumbres, la perturbación al orden público, ¿se acuerdan la ley reglamentaria de imprenta? Bueno, pues es el límite que tenemos es el establecido, no afectar actos en contra de la moral, no perturbar el orden público o no agredir los derechos de terceros. Derecho a la libertad de tránsito y residencia. Bueno, este derecho de la libertad de tránsito y residencia, si gustas cambiarle, no sé quién nos está ayudando hoy, el derecho que tenemos nosotros, tanto interno como externo, de poder salir libremente y no utilizar cartas salvoconducto para andar dentro de la República Mexicana. Es como se señala aquí, es un derecho de las personas para entrar y salir del país, viajar de un lugar a otro dentro del territorio mexicano o mudar su residencia sin que se requiera algún permiso o documento legal que no esté establecido por la ley de migración o emigración. Entonces, entendemos que en México hay una libertad interna de tránsito, que es andar en toda la República Mexicana sin necesidad de ninguna carta, salvoconducto o algún documento que ocupes tú en salvoconducto para poder ir de un estado a otro. Y la libertad externa es cuando nosotros vamos a salir del país, pero ahí sí los límites están establecidos de acuerdo a los tratados internacionales que te señalan cómo cada país tiene una autonomía de migración específica y la necesidad en los tratados de tener que portar nuestro pasaporte
que es la carta de identificación nacional que cada país tiene para identificar la nacionalidad de cada persona. Libertad de asociación, religión y manifestación. Bueno, permítame un momentito. De asociación, muchachos, nosotros tenemos el derecho de asociarnos libremente y la Constitución señala que los siguientes, todas las personas tenemos derecho de asociarnos y de reunirnos. Entonces, aquí encontramos dos tipos de derechos. Lo que es el derecho de la reunión, lo que es el derecho de la asociación. ¿Les podría pedir si por favor apagan sus micrófonos? Gracias. Y esto, porque se oye mucha interferencia. Y esta libertad de reunión, muchachos, y de asociación tiene dos vertientes diferentes. Yo puedo reunirme o asociarme siempre y cuando el objeto sea lícito, siempre y cuando no perturbe el orden público y siempre y cuando no agreda los derechos de alguien y siempre y cuando, debido a esta reunión o asociación, yo cometo alguna falta de orden administrativa o alguna apología de algún delito. Entonces, el artículo nos señala que yo tengo derechos de reunirme y asociarme. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El derecho de reunión es el derecho que yo tengo de juntarme de una manera directa, personal, pero no permanente. Una vez que tú realizas esa reunión que es con un fin, esta se disuelve. Vamos a pensar una manifestación. Ese es un derecho de reunión que yo tengo. El objetivo es obligarle al Estado o proclamar derechos en materia de cualquier situación a la manifestación que tuvo la Universidad de Guadalajara para solicitar contra de las desapariciones forzadas, en contra de la libertad. No se escucha nada, maestra. No le escucho, maestra. Como que se fue el sonido. Parece que sí. Aparece que salió la maestra. Hay que esperar. Sí, gracias. Sí. Ahora sí, perdón, me sacó. Una disculpa. ¿Me escuchan? No se preocupe. Sí, maestra. Sí, maestra, Gracias. aquí Es que estamos. me sale cada ratito que ahora hay mala conexión. Entonces, estábamos en la situación de la asociación, entonces, como lo marca aquí el texto, al agruparse, ¿lo podrías hacer más grande, por favor, para que lo lean, Sandrita? Ahí, gracias. Agruparse políticamente cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos y los ciudadanos de la República Mexicana podrán hacerla para tomar parte de los asuntos políticos del país. Bueno, existe la asociación política
en donde te establece que a través de los partidos políticos tú puedes perseguir eso, objetivos de carácter político, y es una forma de asociación política a través de esto. Y para congresarse libremente siendo en forma pacífica y con fines lícitos. Decíamos que los requisitos para poder asociarnos, los límites a de reunirnos, es que sea siempre con fines lícitos y pacíficamente. El artículo que marca constitucionalmente esto señala que no se puede deliberar ni tampoco se puede permitir ninguna reunión que tenga como consecuencia o esté armada y tenga como consecuencia el disturbio o la afectación a los derechos de terceros. Y les comentaba respecto al derecho de asociación, en donde tenemos que tener un testimonio notarial y esta trae como consecuencia adquisición de personalidad jurídica, y dentro de esto pues hay una ley reglamentaria que es la ley de asociaciones mercantiles o la ley de sociedades mercantiles, cuyo punto de partida es siempre el fin de lucro, o la ley en donde pues asociaciones sin fines mercantiles, que son situaciones de beneficencia, que son cuestiones de no persiguen fines de lucro, pero sí persiguen realizar objetivos claros en materia de beneficio social, como puede ser una asociación como Nariz Roja, que persigue los derechos de los niños con cáncer, o como Greenpeace, que persigue los derechos a nivel internacional y nacional de proteger los derechos del medio ambiente, etcétera. ¿Alguna duda? Vamos bien, No. maestra. Ok, entonces nos seguimos con el derecho del acceso a la justicia. Bueno, esto está contemplado en el artículo 13 constitucional, en donde se señala que en México se prohíben los tribunales especiales y las leyes privativas. ¿Qué significa? Que en México, en primer lugar, los tribunales están plenamente establecidos para proveer justicia y que en México existen leyes permanentes, en donde se prohíben leyes privativas. ¿Qué significa esto? Leyes ex post factum, que sean creadas después del hecho en donde se va a sancionar. Esto se prohíbe. En México a una persona se le puede juzgar con una ley, únicamente con una ley una ley que está publicada ante un decreto constitucional legislativo, y no puede crearse una ley para juzgar a alguien en específico, ni tampoco puede crearse un tribunal para poder juzgar a alguien en específico. Entonces, en México se prohíben los tribunales ex post factum, que se derivan y que significan tribunales creados después del hecho para ser sancionados a la persona, y tampoco las leyes privativas. ¿Cuáles son las características de la ley en México? La primera es que siempre es de orden público, de carácter general y de contenido abstracto. O sea, ¿qué significa esto de la abstracción? Que señalan una serie de hipótesis en lo general, que una vez que alguien cae en esa hipótesis, puede ser creada, puede ser aplicada para juzgar esa situación. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. El derecho de audiencia y debido proceso. Bueno, ahora, ya con eso terminaríamos, muchachos. Terminamos ya las derechos de igualdad, de libertad, perdón. Ahora, ya dijimos cuáles son esos, pues de la libertad de reunión, de posesión aquí falta la posesión de armas y la aportación de armas. El artículo marca que nosotros podemos poseer y portar armas siempre y cuando estemos y podamos cumplir con lo determinado por la ley reglamentaria. Se prohíben las armas del uso exclusivo del ejército y se ocupan los permisos que de acuerdo a Sedena te señalan para poder poseer y portar estas armas. En la cuestión de portación y posesión de armas siempre hago énfasis yo
en materia de la licenciatura cuando doy este tema, porque uno de los castigos y de las penalidades más altas que tenemos es cuando uno porta o posee una arma que no está permitido por la ley reglamentaria. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado para no exponernos a este tipo de situaciones que a veces pueden ser muy fáciles. Entonces, ya con esto terminamos, muchachos, nuestros derechos de libertad, libertad de expresión, de manifestación de ideas, de reunión, de asociación, de imprenta, de expresión, verbal, de portación y posesión de armas, libertad de culto religioso, y la libertad y la igualdad jurídica que tenemos para poder entender que todas las personas podemos ser solicitar la justicia sin ningún tipo de discriminación y la libertad que el Estado nos otorga para solicitarla esta. ¿Alguna duda? Bueno, No. entonces Estamos bien, maestra. con los derechos del acceso a la justicia. Entonces, esto se conoce, muchachos, como los derechos de seguridad jurídica. O sea, nosotros encontramos que el Estado establece distintas prevenciones para que la autoridad, en el ámbito de sus competencias, no afecte o vulnere los bienes jurídicos tutelados de las personas. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción respecto a esto porque creo que vale la pena. Y entonces voy a empezarles a platicar. ¿Alguien ha escuchado qué es un derecho de seguridad jurídica? No, yo no, maestra. No, maestra. Bueno, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos que en el artículo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 se encuentran garantizados los derechos humanos conocidos como derechos de seguridad jurídica. ¿Y qué son estos derechos de seguridad jurídica? Un concepto muy fácil de entender es lo que algunos tratadistas marcan como y lo definen como las distintas prevenciones que el Estado le impone a la autoridad para realizar sus actos. Entonces vamos a empezar platicando lo siguiente. Miren, ya van las preguntas para el día de hoy. Y porque ya lo hemos analizado. ¿Quién comete violaciones a nuestros derechos humanos? De acuerdo a la ley. Las autoridades, maestra. Exactamente. O sea, en materia de seguridad jurídica y en materia de derechos humanos, nosotros, acuérdense que ya platicamos de los derechos de los derechos franceses, del sistema francés, de los derechos de la primera generación. Checamos que los que cometen violaciones a los derechos humanos son las autoridades en el ámbito de sus competencias. Entonces, ¿cuáles autoridades, compañeros? Todas. ¿Y cuáles autoridades encontramos nosotros en nuestro sistema mexicano de justicia y de administración y de procuración de justicia? Pues encontramos que nosotros estamos organizados a través de una división de poderes, en donde hay autoridades que dependen del Poder Ejecutivo, hay autoridades que dependen del Poder Legislativo y hay autoridades que dependen del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, ¿qué hace? Administra, ejecuta los actos de gobierno. Administra la función pública para que nosotros como ciudadanos tengamos garantizados nuestros derechos
de ciudadano, como puede ser, en ejemplo, el agua, la educación, la vivienda, la salud, las normas fitopecuarias y nos garanticen derechos sociales al final de cuentas, ¿sí? Entonces, el Ejecutivo que realiza actos de administración pública para que nosotros como ciudadanos nos veamos favorecidos y beneficiados, y sobre todo, garantizados como lo marca la propia Constitución en nuestros derechos sociales. Entonces encontramos que el Poder Ejecutivo se ve organizado a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Tenemos a nivel federal el presidente de la República, el cual organiza la ejecución pública a través de secretarías de Estado, como puede ser educación, salud, medio ambiente, etcétera. Y luego a nivel estatal encontramos que todos los estados, conocidos como entidades federativas, tienen organizado un sistema de organización pública a nivel estatal, y vuelvo a decirte, encontramos las mismas secretarías. Y luego a nivel municipal encontramos también que hay un artículo constitucional que habla de la autonomía municipal, y nosotros estamos organizados por municipios, los cuales también tienen autonomía, y como ustedes lo checan, hay un presidente municipal con una sindicatura y con regidores que organizan los actos municipales en beneficio, debe de ser así, de garantizarle a las personas sus derechos de administración municipal, ¿sí? ¿Cuáles son? Son muchos. ¿Estamos? Sí, maestra. Sí. Bueno, pues entonces encontramos nosotros que las autoridades están organizadas a nivel ejecutivo, que ya dije que es lo que hacen, y luego a nivel legislativo. Bueno, el poder legislativo a través y vuelvo a lo mismo, a nivel federal, a nivel estatal, organizan la creación, o más bien crean leyes, cambian leyes, modifican leyes, extinguen leyes, derogan leyes. ¿Y su chamba cuál es? Pues la creación, modificación y extinción de leyes ¿a beneficio de quién? Pues de nosotros, ¿no? Sí. ¿Una ley puede a ti perjudicarte? Claro que sí. Entonces, cuando una autoridad violenta a una persona o a un grupo a través de una ley, pues estamos hablando que es una violación a un derecho, puede darse, porque esta ley puede afectar los intereses o puede afectar lo establecido en la propia Constitución o en el propio tratado. Ahí está el poder legislativo. Luego, ¿es como autoridad? ¿Puede hacerlo? Claro que sí. ¿Puede afectarnos? Sí. ¿Puede violentar derechos? Sí. Y luego encontramos a la autoridad judicial. Entonces, la autoridad judicial, ¿quién es? Pues es el poder judicial, que es el competente, de acuerdo al artículo 17 constitucional, para administrarnos la justicia en México. Y entonces hay una serie de derechos contenidos en nuestra Constitución que le obligan al Poder Judicial, en el ejercicio de sus funciones, a limitarse y a cumplir con lo previsto en los derechos de seguridad jurídica. Porque si no lo hace, entonces está cometiendo una violación a los derechos humanos de seguridad jurídica. Así que encontramos que los derechos de seguridad jurídica son todas aquellas prevenciones que el Estado le impone ¿a quién? A todas las autoridades, para que cumplan con lo que esté establecido en la ley. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Entiende esto? Bueno, como les dije, entonces esas son los derechos de seguridad jurídica. Ahora, estos derechos de seguridad jurídica, ¿qué protegen? Si pueden apagar a alguien
Sí, sí, gracias, porque soy eco. Entonces, ¿qué protegen? ¿Y el Estado qué tiene la obligación de proteger? Bueno, va a proteger, muchachos, los bienes que nosotros tenemos como personas. Y esos bienes que nosotros tenemos como personas se llaman bienes jurídicos tutelados. ¿Y por qué son bienes jurídicos tutelados? Porque el Estado, desde el punto de vista de la obligación que tiene de asegurar mis derechos, tiene la obligación de tutelar lo que yo tengo como persona, que son esos bienes. Y esos bienes jurídicos tutelados, ¿qué son? Mi propiedad, mi posesión, mi vida, mi libertad, mi familia, mis papeles, mi domicilio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando una autoridad en el ámbito de su competencia afecta mi propiedad, mi domicilio, mis bienes, mi familia, mi libertad, está realizando una violación a mis derechos de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si los afecta incumpliendo lo que marca la ley, eminentemente es una violación a un derecho de seguridad jurídica. ¿Y cómo es esto, maestra? Bueno, una autoridad, compañeros, cualquiera que sea, el primer principio que debe de respetar es el principio de legalidad. Permítame un momento porque se me está acabando la batería para... Permítame un momento, déjenme ir por una... Permítame un momentito, por favor. Ahora sí, perdón. Entonces, ¿qué es en lo que en materia de seguridad jurídica lo primero que tiene una autoridad que hacer es respetar? Y hay un principio muy importante, muchachos, y eminente, que cualquier autoridad debe de cumplir y respetar, que es el principio de legalidad. Y este principio no únicamente le obliga a una autoridad, sino también nos obliga a nosotros, como personas, como ciudadanos que nos encontramos en nuestro país. Y el principio de legalidad es muy sencillo de entender. ¿Qué significa esto? Significa que ninguna autoridad puede realizar más allá un acto en la atribución de su competencia si no es lo que le establece la propia ley. Y ninguna persona puede realizar un acto que esté prohibido dentro de lo de la ley. Y en el caso de los intestados... Ninguna persona tiene que cumplir como ley. A ver, vamos por partes. Estamos en otro tema. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Ok, es que dice conexión inestable. Sí. Entonces, Sí, maestra, aquí estamos. El principio de legalidad señala que todas las autoridades tienen que cumplir lo que la ley les marca. Así de fácil. Entonces, una autoridad para poder entrar a tu casa necesita un mandamiento escrito, fundado y motivado y ser una autoridad competente. ¿Qué significa esto? Que la ley le otorgue competencia, atribuciones para poder emitir, realizar, mandar ese acto. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, Es un maestra. De acuerdo, Y nosotros como ciudadanos te dicen, usted en materia administrativa debe de cumplir. Si no cumple, bueno, pues te van a afectar con una multa administrativa. Y si tú en una ley penal te dicen que usted no puede realizar determinadas actividades o acciones, entonces, y lo haces, bueno, pues entonces, y está establecido en la ley, bueno, pues entonces lo que van a hacer es juzgarte por un delito. Entonces, nosotros en nuestro sistema de legalidad, la ley es la que nos señala a nosotros como ciudadanos y como personas lo que debemos de cumplir y lo que no debemos de hacer. Y a las autoridades le marca también que ellos en el ámbito de sus competencias únicamente pueden realizar actos que la ley les faculte, que la ley les atribuya. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es lo que nosotros conocemos, muchachos, como derechos de seguridad jurídica e iniciamos con ese principio legal, tanto para las autoridades como para nosotros. Como les comenté, encontramos que la ley, los derechos de seguridad jurídica están contenidos, y vuelvo a repetirles, en varios artículos de nuestra Constitución, 14, 16, 20, 21, 22 y 23, 15, que hacen esto, garantizarnos a nosotros seguridad jurídica en diferentes situaciones. Ya sea para que una autoridad nos moleste, ya sea para que una autoridad nos prive, ya sea que estemos nosotros en una investigación, cómo debe de actuar el Ministerio Público, ya sea qué es lo que tiene que hacer el Poder Judicial, ya sean los derechos que tenemos en un proceso o en un proceso como procesados, como inculpados, como víctimas. Nos determina también cuántas instancias, cuántos derechos tenemos para protegernos en materia penal, nos señala cuáles son los principios en materia penal que una autoridad debe de respetar, en materia civil, etcétera. Ahí está todo lo que nos dice en materia de seguridad jurídica. Ahora, me gustaría, para no hacer cansada la clase, muchachos, que ustedes me platiquen y me escriban cuáles son los derechos que ustedes conocen en materia de seguridad jurídica. Lo escriban, por favor, y les doy unos 3 minutos para escucharlos. Sí, maestra. Perfecto. Bueno, maestra. Ok, ¿sí? ¿Los escucho? Sí, por ejemplo, uno de los derechos es, por ejemplo, el derecho a presentar una demanda ante una autoridad, Ok, presentar Roberto. alguna queja. A ver, Rigoberto, presentar una Ajá. demanda ante una autoridad. Sí. Por ejemplo, por eso quise hacerlo casuístico. Ajá. Vamos a empezar. ¿Por qué tengo ese derecho? Bueno, porque hay un artículo 17 constitucional que dice que en México Sí. están plenamente establecidos los tribunales para administrar justicia, la cual debe de ser pronta,
completa, imparcial y expedita. Y expedita. Y gratuita. Entonces, obvio, Ujú. allí está el artículo 17 en donde cualquier ciudadano puede solicitar justicia. También te dice ese artículo 17 constitucional, nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Ajá, ¿En así qué es. sentido? Bueno, porque históricamente encontramos que la justicia se ha modificado y que anteriormente la venganza divina, la justicia divina, la ley de talión, la venganza, eran formas de poderse hacer justicia por su propia mano. En México se prohíbe este principio de autocomposición de las partes y ¿qué te dice? Usted tiene un deber negativo, el cual es que usted por su propia mano no puede hacerse justicia. Pero por otra parte, usted puede acudir a los tribunales, que es el órgano encargado de la impartición y administración de justicia en México. Ahí está, Rigoberto, ese derecho. Sí. ¿Qué más me decías? Gracias. No, me decías otro ejemplo. Pues sí, presentar alguna queja también o alguna anomalía de mi colonia, por ejemplo, pandillerismo o algo así. Ok, miren. Entonces también vamos a organizada, encontrar ¿verdad? el artículo 21 constitucional. Es muy importante porque nos dice que hay diferentes tipos de autoridades. Encontramos la autoridad administrativa, encontramos el Ministerio Público, que es una autoridad que depende del Poder Ejecutivo, y encontramos al Poder Judicial, que es el encargado de administrar justicia y emitir sentencias. Y tú dices, ¿por qué yo tengo ese derecho? Bueno, porque en primer lugar, la autoridad administrativa es la encargada de hacer cumplir y que se cumplan los reglamentos administrativos en materia de función pública existente. Esta autoridad administrativa, ¿qué es lo que puede a ti hacerte obligar? Que cuando tú incumples un reglamento administrativo, puede amonestarte y sancionarte con una multa administrativa o con un arresto, que significa la privación de tu libertad, que no puede ser por más de 36 horas. Bien. Y luego, ahí está, por eso dices, yo tengo ese derecho, claro, yo puedo quejarme y la autoridad puede solicitarlo. Y ahí está lo que puede hacer la autoridad. Y luego, ¿el Ministerio Público qué hace? El Ministerio Público investiga los delitos. Le solicita al juez ejercite la acción penal. Le solicita al juez inicie con un proceso. Entonces, el Ministerio Público tiene dos chambas: investigar delitos y es la parte que acusa dentro de un proceso penal. ¿Y el Poder Judicial qué hace? La autoridad judicial es la única que puede emitir una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, y te señala, es el único que puede emitir una condena y checar que se extinga esa condena. Por eso tú dices, yo puedo presentar, sí, porque ahí tenemos garantizado ese derecho, y también dentro de la competencia de las autoridades, ahí se ve cada autoridad lo que tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Otro ejemplo? Sí, muy de acuerdo. Maestra, yo Ok, ¿seguimos con quién? con Rocío, maestra. Con Rocío, perfecto. Sí, oiga, maestra, yo creo que la mayoría o casi todos las autoridades no han estudiado bien los artículos de la Constitución, porque, por ejemplo, en el derecho de legalidad, no se respeta la entrada a los domicilios de las personas y privan de
de la libertad, fastidiando a los familiares. Bueno, últimamente ya ya, ve que han permítame. entrado muchas personas a sacar pues a tantos jóvenes y Bueno. los desaparecen, maestra. Bueno, eso es algo bien importante porque lo marca el artículo 16 constitucional. Ah, Una autoridad en el ejercicio de sus funciones señala que ¿Llevas a esa niña a la escuela? señala que una autoridad para poder realizar un acto de molestia debe de ser una autoridad que cumpla con varios requisitos. Te dice, una autoridad para poder molestarte en tu persona, en tus papeles, en tu domicilio, en tu libertad, tiene que realizar un mandamiento por escrito que esté fundado y motivado por autoridad competente. Entonces, encontramos que, en primer lugar, el requisito para que a mí me puedan molestar es que sea una autoridad que la ley le atribuya esa facultad para poder molestarme. En segundo lugar, que exista un motivo que esté en la ley para que pueda molestarme. Y debe de ser un mandamiento que esté escrito por esa autoridad. El artículo 16 constitucional, muchachos, nos habla acerca de lo que es el acto de molestia. Y el acto de molestia es Del artículo la 20. perturbación temporal que yo puedo tener a mi familia, a mis posesiones, a mis derechos, por un mandamiento de una autoridad. Y es temporal porque así es, no es definitivo. Y entonces la Constitución, muchachos, en el artículo 16, constitucionalizó una serie de actos en donde en estos actos le dicen a la autoridad cómo debe de hacerlos, cuáles son los requisitos que tiene para hacerlos. Y encontramos que los actos de molestia constitucionalizados en el artículo 16 son los siguientes. Es la detención, es la retención, es la orden de aprehensión, es el arraigo, es el cateo, es la intervención de vías de comunicación privadas y es las visitas administrativas. Cada acto que ustedes ya conocen, porque pues ustedes saben que es un cateo, que es una orden de aprehensión, que es un arraigo, son actos que están constitucionalizados y que una autoridad tiene que limitarse y tiene que cumplir lo que marca el artículo 16 constitucional. Entonces, a ti te dicen, nadie puede entrar a tu casa si no es a través de un mandamiento escrito, fundado y motivado que esté firmado por una autoridad competente, en donde se establezca por qué, para qué, qué es lo que se busca, la intención de quién se está y de por qué se está haciendo esa solicitud de que una autoridad entre a tu casa. Entonces, y luego, una vez que la autoridad llega con ese mandamiento que establece todas esas características, la misma Constitución te dice, en presencia de dos testigos que deben de señalarlo, la persona dueña de la casa o la poseedora de la casa como un derecho, debe de firmarse un acta circunstanciada, en donde se establezcan todas las situaciones de modo, tiempo y lugar que arrojó esa diligencia. Porque si no se cumple esto, bueno, pues a lo mejor yo pude encontrar a alguien, algo ahí delictivo, pero si no cumplo, yo me puedo amparar y esta situación se va a desvanecer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí encontramos, muchachos, que la Constitución nos habla de muchos actos de molestia, como es el arraigo, el cateo, la intervención de vías de comunicación privada,
la detención, la retención, la aprehensión, cómo debe de hacerse una visita administrativa, los requisitos que debe de tener. Constitucionalmente ahí están los derechos de seguridad que yo tengo para que la autoridad pueda hacerlos. Y te dice cada derecho desde el momento de qué autoridad lo solicita, qué autoridad lo ejecuta, qué autoridad lo manda, cuáles son los requisitos, cómo debe de hacerse, cuál es el tiempo de su duración. Eso es lo que marcan los artículos constitucionales. Así que sí podemos ver que hay muchas violaciones y quiero platicar que pues en actos de molestia encontramos que hay muchos amparos y encontramos también que hay muchas quejas que se presentan ante las comisiones nacionales o estatales de derechos humanos, porque lo que hace a veces la autoridad, como tú dices, es que no cumple con los requisitos, pero esto no significa que después no tengamos mecanismos de protección para poder exigir el cumplimiento de la afectación de estos actos frente a las autoridades a través de algún recurso o a través de algún amparo. ¿Sí? Sí, pero yo pienso que muchas personas no hacen eso que usted dice, pues por miedo, porque no saben con quién consultar. Tantos casos que yo he sabido, maestra. Por eso es tan valioso ahorita las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, que ya lo veremos en otras clases, que es un procedimiento muy sencillo, fácil de entender, en donde cuando tú te das cuenta que algo pasó y te están violentando un derecho, puedes solicitar ante la comisión y presentar una queja para que a través de la comisión la autoridad emita el por qué o cómo de esa violación y sea reprendida esa autoridad. O se restablezcan los derechos de la persona a través de esa misma autoridad. Y también tenemos, cuando hay violaciones a esos derechos, pues el juicio y el instrumento más importante que tenemos de protección, que es el juicio de garantías, conocido como el juicio de amparo. ¿Alguna duda? No, muchas gracias, maestra. Ok. Otros derechos que ustedes en materia de seguridad jurídica conozcan, compañeros. ¿Quién platica? De sus derechos. Ok, si no, pues seguimos. Sí. Maestra, perdón. Tal vez no sea muy adopto a lo que estamos hablando, pero por ejemplo, si hay una herencia en la cual se está peleando, y de alguna manera el que tiene derecho a esa herencia está fuera por enfermedad o lo que sea, y los parientes se quieren quedar con ella, ¿hay algún problema, algún procedimiento? No, bueno, pues no es una causal esa. Tú tienes que defenderte y estar muy atento naturalmente de las notificaciones que tú tienes, y por eso tú puedes poner darle un poder a una persona o a un abogado para que si estás enfermo, a través de su persona realice todo ese tipo de procedimientos de la herencia existente, ya sea una testamentaria o un intestado. Ok, maestra. O sea, Te voy a decir algo. A nadie se le puede quitar una herencia por estar enfermo. Tú adquieres una herencia por derechos hereditarios, ya sea por cabeza, por estirpe o por el derecho de suceder, o por el derecho que alguien te confiera a ti para tenerla. ¿Sí? Entonces, eso no tiene que ver nada con una enfermedad. Sí, la legislación nos habla que cuando en un testamento o en un testamento o en un intestado se le dejan esos bienes y esos derechos a una persona que tiene alguna discapacidad, pues entonces encontramos que la ley también le faculta a la albacea para que ponga disposiciones específicas de un tutor o un representante para que proteja los derechos de esta persona. ¿Y qué pasa, maestra? No pueden defenderse. Si no hay nadie.
en la familia de esa persona, se muere intestada y se queda todo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la justicia en ese aspecto? Bueno, pues recuerden muchachos que la justicia hay que solicitarla y que lamentablemente cuando no hay nadie en que pueda solicitarla, pues la justicia no va a ir a ti. Eso es la verdad. Por eso se solicita. En materia de adultos mayores ya lo platicaremos, esto ha cambiado y te dicen que cualquier proceso judicial ante el Poder Judicial y ante el Ministerio Público en procuración de justicia, debe de haber un abogado defensor y un asesor de víctimas que te esté representando y explicando como derecho a persona mayor. Bueno, ok. Entonces, seguimos, muchachos. Les decía que el derecho del acceso a la justicia y luego de esos derechos viene el derecho a la irretroactividad de la ley, el derecho a la audiencia y debido proceso, el derecho a la audiencia, al principio de legalidad, la seguridad jurídica en materia de detención, la seguridad jurídica para los procesados en materia penal, los derechos de la víctima, los derechos de la seguridad jurídica, etcétera. Vamos rapidito a platicar sobre esto porque hoy nada más tenemos 1 hora para platicar de todos estos derechos. Derecho a la irretroactividad de la ley. Cuando surgen controversias que resulten de reconocimiento de derechos y obligaciones de las personas, se aplicará la ley que se encuentren vigentes y solo se aplicará la ley anterior cuando esté en beneficio de intereses o de derechos. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueron considerados como delitos. Tampoco se puede imponer pena más grave que las aplicadas en el momento de la comisión del delito. Y esto se llama el efecto retroactivo de la ley. ¿Qué significa? Como lo dije anteriormente, nadie puede ser juzgado con leyes que no están, que no existen, o posteriores al hecho que te van a sancionar. Y luego cuando una ley cambia, se establece que esa ley no puede perjudicarte si se están sancionando. ¿Sí? ¿Entendemos esto, sí o no? Sí, maestra. Voy con un ejemplo. Yo estoy siendo procesada por un delito de robo ahorita en el 2021, en enero. Me dictaron mi auto de vinculación a proceso. En marzo, para esto, el delito de robo en la ley del 2000, anterior al del 2021, dice que tengo una penalidad de 5 a 6 años de prisión. Luego en marzo cambia la ley y dice que el delito de robo se va a castigar de 5 a 10 años de castigo de penalidad. Bueno, yo estoy siendo procesada, no ha acabado mi juicio. ¿Esa ley que en marzo cambió me beneficia o me afecta? Le afecta. Me afecta. Por lo tanto, el efecto retroactivo de la ley no puede aplicarse en perjuicio de persona alguna. ¿Qué significa? Que la autoridad tendrá que juzgarme con la ley en la cual me dictó el auto de vinculación a proceso. Ahora, miren, interesante. Si en marzo yo no he sido sentenciada y la ley cambiara y dijera que va a ser el delito de 1 a 3 años de prisión, ¿por qué ley la autoridad deberá de emitir esa sentencia? La ley de marzo. ¿Por qué? Porque me beneficia. Entonces, eso es lo que establece el efecto retroactivo de la ley y te dice que ninguna pena puede ser mayor en perjuicio y que por otra parte, nadie puede ser condenado por leyes que no existan en el momento de la aplicación y que también nadie puede sancionarte con leyes que no estén establecidas. ¿Alguna duda, muchachos, respecto al efecto retroactivo? Es claro, maestra. Ninguna, No, maestra. gracias. Vamos con el derecho de audiencia y debido proceso legal. Nosotros en el artículo 14 constitucional, muchachos, encontramos que nadie te puede privar de tus bienes
de tus bienes jurídicos tutelados, que es tu libertad, tus propiedades, tus derechos, tu familia, tu domicilio, si no es mediante juicio previo al acto de privación ante tribunales plenamente establecidos, en donde existan leyes con anterioridad al hecho y que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento. Encontramos que esto se conoce como la garantía de audiencia y de defensa. O sea, una autoridad debe de garantizarte que cuando se te prive de algo, de un bien jurídico tutelado, se cumplan con todos estos elementos y tú puedas ser escuchado, oído y vencido dentro de ese juicio. Señala aquí, es el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída por la autoridad competente con las debidas formalidades y dentro de un plazo razonable previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones. El debido proceso debe de contener las formalidades que garanticen una defensa adecuada, es decir, primeramente, el aviso de inicio del procedimiento, que es el acto de notificación del emplazamiento, la oportunidad de ofrecer las pruebas y alegar en su defensa y una resolución que resuelva las cuestiones debatidas y la posibilidad de impugnar la resolución mediante los recursos procedentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de el derecho de una audiencia y el debido proceso legal, entendemos, muchachos, que nosotros, el Estado, a mí me debe de garantizar a través de ser escuchada, oída y vencida a través de un mecanismo procesal ad hoc, en donde si se incumple esto, a mí me violentan este derecho. Y les voy a platicar algo bien interesante, con muchos ejemplos que nosotros conocemos. Y que tú dices, ay, en México los derechos humanos no sirven en el sentido de que nada más defienden a los delincuentes. No, no es eso, muchachos. Es que nosotros en nuestro sistema jurídico mexicano de protección, el Estado debe de siempre garantizar esto que marca este artículo constitucional, que es el 14. ¿Y qué significa? Significa, muchachos, que la autoridad debe de respetar estos derechos. Y si no lo hace, todo lo actuado dentro de un proceso se puede venir para abajo. Les voy a dar 2 ejemplos, ¿les parece? Sí, Sí, maestra. maestra. Ustedes se acuerdan, y este es un ejemplo real, ustedes se acuerdan de aquella francesa, que ya no me acuerdo del nombre. Fiorella, o cómo se llama por ahí, algo de Florent Cassette. Ah, Florent Cassette. Fue Eh, detenida por las autoridades y fue Ay, maestra, como que se está cortando. No, no hay sonido. No se escucha, maestra. No se escucha. No, ha de haber tenido problemas con Ah, otra vez, con la batería. Sí. Con el internet últimamente está muy deficiente. ¿Quién Sí, sabe? Probablemente. sí, así es. La sacó porque no se ve Sí, la imagen. congelada. Sí, sí, sí. Sí. Ya la sacó internet. Fíjense que Sí. me estoy dando cuenta que por Zoom, yo te lo veo por celular, está mucho mejor que por otro Por aparato. computadora, ¿verdad? Ándale, Sí, sí. yo también lo estoy viendo por celular. Por
celular está mejor, muy bien para que lo usen. Sí. Sí, yo entré por las dos, por computadora y celular, y mejor dejé el celular. Estaba mejor. Muchachos, está Está mejor avisando la la maestra que transmisión. se va a conectar otra vez a la red. Sí la sacó. Ajá, sí. Oye, está interesantísima esta clase, qué barbaridad. Ya, perdón. Es Está que muy bien. fíjense que amaneció hoy la red muy, ya me escuchan, ¿verdad? Ya, maestra. Sí, maestra. Sí, sí, Pero maestra. está la red hoy muy baja. No sé si en sus casas también. No, Sí, aquí no. maestra. Ya ni la fibra ayuda. Bueno, entonces estábamos platicando de Florence Cassel. Ajá. Bueno, pues a Florence Cassel la detuvieron, fíjense, en flagrancia, en una investigación. Declaró ante el Ministerio Público que ella era miembro de una asociación delictiva, que había cometido quién sabe cuántos secuestros, que les daba de comer a los secuestrados, que se dio cuenta cómo les cortaron los dedos, las orejas, etc. Bueno, se le dictó auto de vinculación a proceso. Sin embargo, el proceso y el derecho de seguridad jurídica te señalan que una extranjera que tiene un idioma diferente, siempre en sus declaraciones debe de estar como un derecho de seguridad jurídica, debe de estar acompañada de un traductor perito oficial. ¿Y qué creen? Todas las declaraciones iniciales, tanto en el Ministerio Público, como creo que también fue en el auto, en el término de 72 horas para determinar su situación jurídica del indiciado ante el juez, no hubo ningún perito traductor. Ella se amparó y la dejaron en libertad. ¿Por qué? Porque se le violó su derecho de seguridad jurídica, de debido proceso legal, porque no se cumplieron con las formalidades del procedimiento legal en donde le garanticen esos derechos de seguridad a esta persona. ¿Se dan cuenta qué tan importante es esto? Sí. Ahora, decir, Entonces, muchachos, maestra, ahí actuó, perdón. ahí lamentablemente las autoridades ministeriales, los ministerios públicos tienen que estar al alba de todo esto y cumplir con todo este tipo de situaciones y de requisitos, porque si no lo hacen, por ahí decía alguien, pues entraron y los dejaron libre, ¿por qué no cumplió la autoridad con el requisito? Y no es que sean malas las autoridades de segunda instancia, que son los jueces federales, que son los que van a garantizar la justicia federal, que van a amparar si se ve procedentemente que se incumplió con ese principio de legalidad, ¿qué va a hacer una autoridad, muchachos? Dejarlos en libertad. Sí. ¿Es verdad? Sí. Sí. Aunque sean culpables, maestra. Aunque sean culpables, exactamente. No te estoy dando el ejemplo de Florence Cassel, ahí es un ejemplo bien claro. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? Que pues al final de cuentas se le violentaron sus derechos de procesada, de inculpada. Sí, marcados en el artículo 20 constitucional, claramente. Sí, porque todas las declaraciones que ella realizó, la autoridad le violentó el derecho de que pudiera ella defenderse o ser escuchada de todo lo que se le atribuía con un perito oficial. Mire, como lo marca la ley. Sí, entonces, maestra, todos maestra, los cargos, perdón. No, perdón, síguele. Sí. Todos los cargos que se le atribuían, ella quedó libre de cualquier cargo. Sí, quedó exonerada, exactamente. Que fue a su país y acabó el asunto, claro. Pues claro.
Oiga, una cosa, yo escuché que allí intervino el presidente de Francia, maestra. Así fue, hubo muchos intereses, pero al final de cuentas la justicia federal la amparó. Querían extraditarla, pero no se pudo extraditar porque México firmó un convenio particular con Francia hace muchísimos años, después de la Segunda Guerra Mundial, y le impedía. Y eso fue interesante porque una de las disposiciones del país francés eran algo que cometió la Florence Cassés y por lo tanto impedía y no se pudo extraditar. Y por otra parte, pues al final de cuentas, la justicia la amparó federalmente por ese tipo de situación. Maestra, pero Sí. las ¿Y si autoridades no fueron sancionadas por esa omisión tan grave? Maestra, ¿no estaría manipulada la situación? No, no estuvo manipulada, muchachos, fue una violación a su derecho. Así de sencillo. Un error Si de no poder. volviera A ver, vamos por partes. Vamos por partes. Si volviera al país, Vamos por partes. ya no ¿Se se puede acuerdan hacer nada. de la película de las 3 veces de la muerte de Marcela Escobedo? ¿Cómo Sí, no, no, maestra? Sí. Sí. ¿Qué es cuando la primera sentencia lo deja libre? ¿Qué dice la autoridad? ¿Hubo una omisión? Hubo una violación a la detención y por lo tanto todo lo que él declaró no se toma en cuenta. Ahí está el asunto, muchachos. Por eso, claro, bueno, que ya después no había elementos y que sí había una motivación, una fundamentación para poderlo haber dictado el auto de vinculación a proceso, pero pues esto que trajo como consecuencia que se pelara y que nunca hubieran podido detenerlo, que lo detuvieron hasta muchos años después en Estados Unidos y todo lo que provocó esto, pero hubo un inicio en el cual por esta violación los jueces de buena o mala gana que hicieron, lo dejaron en libertad porque se le afectaron sus derechos de proceso, de seguridad jurídica. Entonces, por lo tanto, pues no es prueba plena la confesión, pero porque no encontramos ni el cadáver. Ahí está, muchachos. Es cómo la ley a nosotros nos protege, obviamente, y cómo aquí también para que nosotros como autoridades tengamos que cumplir cada uno de estos requisitos cuando vamos a mandar algún acto y que estos requisitos se cumplan como lo define y lo marca la ley. Así es, al pie de la letra. Al pie de la letra, así es. Entonces, encontramos el debido proceso legal y nos vamos al principio de legalidad, que ya lo dije. ¿Lo pones, por favor, Sandrita? La autoridad debe de cumplir las atribuciones que se determinan en la Constitución, los tratados internacionales, la ley prohibiéndose que el ejercicio de sus funciones sean arbitrarias o abusivas contra las personas. Las personas no pueden ser molestadas en sus bienes, posesiones, familia, integridad o derechos, sin que exista un mandamiento estricto emitido por autoridad competente, debidamente fundado y motivado. Legalidad, lo explico yo mejor. Y luego sigue otro derecho, que es el derecho de la seguridad jurídica en materia de la detención. Bueno, fíjense, muchachos. Nosotros encontramos que el artículo 16 constitucional te señala lo siguiente, y esto es bien importante para nosotros como ciudadanos saberlo. Dice que cualquier persona puede detener a la otra cuando esta otra esté cometiendo un delito en flagrancia o exista el temor fundado y motivado que esta persona pueda sustraerse de la justicia cuando ha cometido un delito eminentemente se vea que sea grave. Y luego te dice, cualquier persona puede hacerlo y la obligación de esta persona que detuvo es ponerla inmediatamente a disposición de la autoridad competente.
¿Quién es la autoridad competente? ¿Quién dijimos que es la autoridad que investiga los delitos? ¿Rosy? ¿El Ministerio Público, sí? Roberto, es el Ministerio Público. Entonces, cuando una autoridad o una persona pone o detiene a alguien, tendrá la obligación inmediatamente de ponerla a disposición del Ministerio Público. La misma Constitución te dice que hay autoridades que pueden detener cuando exista el temor eminente a que esta persona pueda sustraerse de la justicia o pueda afectar los derechos de la víctima. ¿Qué dice aquí este punto? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Cuál punto es? Lo que está establecido en la pantalla. Seguridad jurídica en materia de detención. Porque ya se me está secando la voz. Ajá. ¿Puedo? Lo leo. Por Nadie favor. podrá ser detenido sin un orden de aprehensión emitida por juez competente previa denuncia o querella presentada ante el Ministerio Público respecto de un hecho que la ley señale como delito y que se encuentre sancionado con una pena de prisión y obren datos de que se ha cometido ilícito y exista la probabilidad de que la persona acusada lo realizó o participó en su Comisión. comisión. Ok, bueno. Entonces, ya dijimos que cualquier persona cuando esté en flagrancia puede detener. Pero luego aquí nos dice otra palabra, aprehensión. Y la detención y la aprehensión son dos cosas diferentes. La orden de aprehensión, muchachos, es cuando existe la solicitud del Ministerio Público ante el juez de ejercitar la acción penal para una persona porque se considera que esta persona ha cometido un delito o participó en la comisión de él. Entonces, la orden de aprehensión es un acto de molestia que siempre lo solicita el Ministerio Público. Lo ordena el juez y cuyos elementos están establecidos ahí. Debe ser un delito tipificado por la ley como delito que tenga pena privativa de la libertad, en donde se establezca las situaciones de modo, tiempo y lugar, en donde la persona sea presunta responsable de la comisión del delito y donde se aprecie que esta persona lo pudo haber cometido o participó en la comisión de este mismo. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, No. Ok. Seguimos con la seguridad jurídica para los procesados en materia penal. ¿Alguien lo lee? Sí, maestra. Coco, ¿me acabas de marcar? Aquí está. Toda persona sujeta a proceso penal tiene derecho a que se presuma inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. No, más bien yo me ajusto a tu tiempo. Las personas que se encuentran sujetas a prisión preventiva y que no han sido sentenciadas A ver, perdón, ¿alguien puede? Las 12. Luz, ¿alguien puede, por favor, apagar su micrófono porque no se escucha? ¿Puedes volver a empezar, por favor? Toda persona sujeta a proceso penal tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Las personas que se encuentran sujetas a prisión preventiva y no han sido sentenciadas deberán estar detenidas en lugares distintos de aquellas que fueron sentenciadas a prisión. Las mujeres y los hombres deberán ser recluidos por separado. Si el reo brinda su consentimiento expreso, es de nacionalidad mexicana y se encuentra compurgando penas, podrán ser trasladados a la República para cumplir su condena. En tanto que los reos de nacionalidad extranjera sentenciados en nuestro país podrán ser trasladados al país de origen o residencia de acuerdo con lo establecido en los tratados internacionales sobre la materia.
se prevé la posibilidad de que los internos cumplan sus sentencias en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio para su readaptación y posterior reinserción social cuando hayan cumplido su pena. Ok. Bueno, nos dicen, todos los procesados, compañeros, tienen derechos del debido proceso legal que están establecidos en el artículo 20 constitucional, que te dicen que tienes que tener, en primer lugar, siempre una autoridad debe de respetar el principio de presunción de inocencia. ¿Qué significa esto? Una persona no es culpable hasta que no se demuestra esa culpabilidad. Por lo tanto, debe en ese proceso de ser tratado como inocente. Debe de tener siempre un abogado defensor, se le debe de enterar siempre de lo sucedido dentro del proceso, quién lo acusa, cómo lo acusa, por qué se le acusa. Debe también de tener la posibilidad de una debida defensa a través de la audiencia, de presentar y desahogar pruebas. Puede tener la posibilidad de tener recursos de impugnación cuando no esté de acuerdo respecto a las resoluciones de la autoridad. En materia de extradición te señalan que tú puedes solicitar la extradición para que una vez sentenciado en México y eres extranjero, puedas tú extinguir tu sentencia en tu país de origen, etcétera. Pues esos son los derechos del procesado, ¿sí? ¿Alguna duda? Entre ellos hay muchos más. Yo tengo una duda, maestra. Dime. Como que no entiendo bien lo que es una extradición, como que me hago bolas. Okay. A ver si me puede explicar. El artículo 15 constitucional, si quieres apúntale ahí para que lo lean, Sí, maestra. nos marca que en México se prohíbe cualquier convenio o tratado que tenga como consecuencia la afectación a nuestros derechos humanos, la afectación a nuestra dignidad, y que se prohíbe la extradición de persona alguna cuando algún país lo solicita, y entra en dos casos. Se aplique, adquiera su calidad de esclavo, o se afecten los derechos que no están previstos, los derechos que están previstos en nuestra propia Constitución. Entonces, ningún delincuente puede ser extraditado por México cuando adquiera su calidad de esclavo o cuando se le vaya a aplicar la pena capital de muerte que está extinguida en nuestro país. El concepto de extradición es la solicitud que hace un país a otro para que le regrese a una persona cuando exista una orden de aprehensión o cuando exista una sentencia condenatoria o cuando esa sentencia condenatoria tenga como consecuencia a favor del sentenciado, pueda cumplirla en su país de origen como un derecho. Es la solicitud de un país a otro. Hay extradiciones activas, pasivas, de paso, etcétera, y se rigen a través de los tratados internacionales existentes en la materia. El juicio de extradición, muchachos, es eso. Es una solicitud que hace un país a otro y, por ejemplo, aquí en México, las autoridades federales, los jueces federales son los que procesan este tipo de solicitudes. Es todo un proceso en donde las partes como tales tienen el derecho de audiencia y defensa para saber si quieren extraditarte o no quieren extradizarse. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por ejemplo, en el caso de los políticos que huyen a otros lados y que piden la extradición, maestra, eso es lo que tenía yo confuso. No, bueno, son los de los políticos que huyen a otro lado, pues la autoridad mexicana les solicita, por ejemplo, en los últimos casos, con tantos nombres que hay, lamentablemente,
el Estado mexicano le solicita a Estados Unidos sea extraditado fulano de tal porque existe una orden de aprehensión en su contra por el delito de cohecho, peculado, ¿cómo se llama? Delito federal, ¿cómo se llama? Organización delictuosa, etcétera. Entonces, se le solicita, se abre un procedimiento de extradición, el país norteamericano, la parte afectada presenta pruebas, desahoga pruebas, y entonces, pues es un procedimiento en donde si existe los elementos de motivación y fundamentación necesarios, pues se admite y se solicita y se extradita a la persona. ¿Ya? Muchísimas gracias, maestra. Los dos, únicamente los dos elementos negativos que el Estado mexicano prohíbe para que tú puedas extraditarte es que cuando el país lo solicita, tú adquieras como delincuente la calidad de esclavo o se te aplique la pena capital, que es la pena de muerte, porque en México se prohíbe. ¿Y qué pasó con el general Cienfuegos, maestra? Oigan, pues lo extraditaron y no pasó nada. De hecho, esa fue una extradición, ni siquiera fue extradición, directamente lo trajeron, una extradición activa, él lo admitió, llegó a México y no le pasó nada, no hubo delito que perseguir. No se cumplieron con los elementos que marca la orden de aprehensión. Bueno, ¿alguna duda? No, pues ya, muchísimas gracias. Derechos de la víctima o del ofendido. Bueno, aquí vamos a platicar algo bien interesante, porque ¿quién es la víctima, muchachos? El ciudadano, yo pienso, ¿no, maestra? No. ¿Quién es la víctima? Pues es el afectado, maestro. A la persona que le hicieron daño. Exactamente. Sí, es el afectado. La víctima en un proceso penal es la persona que directamente es la afectada de la comisión del delito. La víctima en materia de derechos humanos es la persona a la cual la autoridad le violentó un derecho. ¿Sí? Encontramos que el nuevo sistema penal en México, en el artículo 20 constitucional y en el artículo 1, ya hablan acerca de lo que es la víctima. Fíjese que antes del nuevo sistema penal, la víctima no era parte dentro del juicio. Ahora la víctima es parte dentro de ese juicio y tiene derechos. Y el derecho más importante que tiene la víctima es a que se le repare el daño como víctima. Y lo que una autoridad debe de siempre de checar antes de cualquier situación es que a la víctima se le repare el daño. Entonces, la víctima, de acuerdo a la ley federal o estatal de víctimas, es aquella que recibe directamente la agresión del delito o a la cual se le violenta por una autoridad un derecho humano. De acuerdo a la clasificación de víctimas, encontramos víctimas directas, indirectas y potenciales. Las víctimas directas son aquellas que directamente reciben la agresión de la violación del derecho humano o la agresión del delito. Las víctimas indirectas son aquellas que, por la situación de relación con la víctima directa, se ven afectadas en sus bienes jurídicos tutelados, ya sea por la comisión del delito o ya sea por la violación al derecho humano. Las víctimas potenciales son aquellas personas que son atacadas en potencia por recibir y por realizar acciones a favor de determinados derechos y son instrumentos de afectación por el Estado o por la delincuencia organizada. ¿Quiénes pueden ser? Los periodistas, los defensores en materia de derechos humanos, por ejemplo. Una víctima potencial fue Marcela Escobedo. Los periodistas,
las organizaciones de ONG que defienden determinados derechos, los líderes en materia de defensores de derechos, etcétera. Esos son las víctimas en potencia. ¿Cuáles son los derechos de la víctima? ¿Alguien lo gusta leer, por favor? Yo no veo. ¿Me lo pueden poner más grande, por favor? Sí. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos. Primero, respeto en todo momento a su dignidad como persona. Segundo, recibir asesoría jurídica. Tercero, ser informados de los derechos que en su favor establece la Constitución y los tratados internacionales de los que en el Estado mexicano sea parte. Cuarto, ser informados del desarrollo del procedimiento penal. Quinto, coadyuvar con el Ministerio Público. Sexto, que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente tanto en la investigación, en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. 7. Recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia. 8. Que se le repare el daño en los casos en que sea procedente. El Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de la víctima u ofendido. Lo pueda solicitar directamente y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia ordenatoria. 9. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos, cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, y cuando a justicia del juzgador sea necesario para su protección. 10. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Hasta ahí, ¿verdad? El enunciado, ya lo leí. 12. Solicitar el 12. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento en la acción penal. Hasta ahí llega el cuadrito. Ok, seguimos adelante. ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, la víctima ahora lo más importante es que tiene derechos, que en todo momento ya te decían del Ministerio Público, y eso es importantísimo, o ante la autoridad, tienen que tener un asesor de víctima. Y este asesor de víctima la va a asesorar para que como víctima se le vean restablecidos sus derechos en todas las acciones que ya tiene, ya sean ante el Ministerio Público o ante el proceso penal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, una pregunta. ¿Quién puede ser un asesor de la víctima, maestra? Pues hay una Secretaría de Atención de Víctimas en el estado de Jalisco y también a nivel federal, que ya están establecidos. Puede ser una persona de tu confianza que puede ir como asesor de víctima, o obligadamente el Estado te tiene que, como un abogado defensor, te tiene que señalar un asesor de víctima. O sea, ya tenemos nosotros, de acuerdo al artículo 20 constitucional, que el procesado siempre tiene que tener un defensor de oficio. Y ahora, la víctima tiene que tener un asesor de víctima. Ay, muchísimas gracias, maestra. Todas las acciones en ese juicio o en esas investigaciones deben estar compelidas, deben estar acompañadas
con el asesor de víctima, con la víctima. ¿Quién es la víctima? Pues directamente el que recibió la agresión del delito. Bueno, ok, muchachos. Bueno, nos faltaría, ¿le subes un poquito, por favor? Todavía estamos con... Le bajas, perdón. A la siguiente. ¿Más? Ok. Seguridad jurídica respecto a la imposición de sanciones y multas. Esto ya lo vimos cuando les dije del artículo 21 constitucional, que una autoridad administrativa, si lo puedes poner, por favor, Sandra, una autoridad administrativa es la única que nos puede imponer sanciones y multas. Dentro de las multas, estas multas no pueden ser mayores si está incumpliendo con el reglamento de policía y buen gobierno, si eres infractor jornalero o asalariado por un día a un día de trabajo, el arresto no puede ser por mayor de 36 horas y se paga con una multa que puedes conmutar para que no se te arreste. Dice, la imposición de penas es exclusiva de la autoridad judicial. La autoridad administrativa solo podrá aplicar sanciones o infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía que únicamente consistirán en multa o arresto por 36 horas. Ya eso ya lo comentamos. Seguridad jurídica en los juicios penales, por favor. Ay, es que bueno. Okay. ¿Alguien gusta leer, por favor? A ver, maestra, si yo le puedo ver porque está muy pequeña la letra. Dice, seguridad jurídica en los juicios penales. Los juicios penales tienen por objeto esclarecer la verdad de los hechos. Luego B, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede sin castigo. Y C, que se repare el daño. Ahí está, perdón, ahí está el objetivo de un juicio. Sí. Y esto cambia porque te dicen proteger al inocente, aclarecer los hechos. Ajá. Y reparar el daño a la víctima. Esos son los objetivos del juicio penal. Siguiente. Sí, el 2. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. 3. Perdón. Sí. Nadie puede ser 2 veces condenado por el mismo delito. Miren, muchachos. Sí. En México, nadie puede ser penado 2 veces por el mismo delito. ¿Qué significa esto? Ay, qué bien. Que una persona, cuando ha sido procesada por los mismos hechos y por la misma persona, no puede ser juzgada por estas mismas situaciones 2 veces. En México existe lo que se conoce como el tema de cosa juzgada. Y la cosa juzgada es cuando esa sentencia ha causado estado. Y una vez que ha causado estado, una autoridad no tiene el derecho de volver a iniciar con un juicio. Muy bien. Voy a darles un ejemplo para que vean cómo es esto. Un juez dicta un auto de vinculación a proceso a una persona por el delito de robo. Ese auto de vinculación a proceso da como inicio que empiece un proceso en contra de esta persona. En la secuela del proceso aparece y se demuestra que no fue robo, que fue abuso de confianza. Por lo tanto, a esa persona ¿se le podrá juzgar por abuso de confianza? No. Se le tendrá que juzgar por el delito que se le imputó por el juez, que fue robo. Por lo tanto, tendrá que sentenciar el juez absolutoriamente. Y luego, permíteme, y luego, ya la sentencia dice, te dejo en libertad porque bueno, no fue robo, es abuso de confianza. ¿Podrá abrirse otra litis en contra de esto? No, porque mismos hechos, mismas personas, y es cosa juzgada. ¿Se equivocó la autoridad? Se equivocó. Ese es el problema de la autoridad. Como derecho de seguridad jurídica de la persona, del juicio penal y de las personas enjuiciadas, ahí se encuentra esta situación. Sí, Rocío. Sí, por ejemplo, ¿qué diferencia existe
entre un robo y un abuso de confianza, maestra? Muchas. Casi igual, no sé. No, muchas, porque marca pueden ser muy análogas, pero el Código Penal te establece los elementos de un delito y los elementos del otro. Y en México existe el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal. Entonces, nadie puede juzgarte por un delito que no está establecido dentro de la codificación, pero cuando se abre una litis en materia penal, tendrá que juzgársele a la persona por la litis, por el delito que se te imputa, no por otro. Ah, perfecto, maestra. Ok, Entonces, bueno. Continuamos, maestro, con el 3. Sí, por favor, 3. El 3. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez. Luego dice el 4. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente y ante quien se presentarán los argumentos y pruebas de manera pública y oral. Luego la 5. Corresponde a la parte acusadora probar la culpabilidad. 6. El juez solo condenará cuando exista certeza de la culpabilidad del procesado. 7. Cualquier prueba obtenida por violación de derechos fundamentales no tendrá valor. Y eso es bien, eso es bien importante. Si cualquier declaración no respeta lo establecido en los derechos de seguridad jurídica, donde se desprende que hay tortura, difamación, infamia, cualquier tipo de tortura, esto no tendrá validez. Ah, muy bien, maestra. Y entonces esas pruebas no podrán ser tomadas en cuenta por el juez. Y 9, toda resolución podrá ser impugnada. La 8, maestra, es la 8. Es la número 8. Toda resolución podrá ser impugnada ante las partes. En México nosotros tenemos recursos de impugnación. Cuando yo no estoy de acuerdo con una sentencia emitida por un juez de primera instancia, puedo yo apelar en contra de esta resolución a través de la presentación de agravios que me da como consecuencia esa sentencia, y un juez de alzada, que puede ser un magistrado, puede modificar o puede cambiar o puede confirmar esta sentencia. Y también tengo el recurso, que es el juicio de garantías, cuando no estoy de acuerdo y notoriamente se ve que se han afectado y violentado mis derechos humanos. Hasta aquí terminamos la clase, muchachos. ¿Me dejan, por favor, nombrar lista? Julia, hay alguien que se fue, que me dijo que se iba, ¿y quién sería? Rosy dice, yo escuché que... Me dices presente ahorita qué nombre. Julia. Valentín. Presente. Rosa María. Blanca Estela. María de los Milagros. Presente. Rosa Griselda. María de Jesús. María del Rosario. María de Jesús no está. María del Rosario. María del Socorro. Presente, maestra. María del Rocío. Presente, maestra. María Silvia. Rigoberto. Presente, maestra. José de Jesús. Guadalupe. Flor Guadalupe. María del Refugio. Presente. Francisca. Gloria. Verduzco. María de la Luz. Cermeño, María de la Luz. presente. Presente, Sí. maestra. Ok. Me faltan aquí Gloria, Silvia, me faltan porque fíjense que hay 8, pero somos más. Sí, A maestra. ver. Al principio estábamos 16 presentes, maestra. Pues por eso.
Lo que se me hace raro. Flor Bueno, la nunca- próxima. Socorro. Valentín Corona. Flor sí estuvo, pero se fue. ¿Cómo se apellida Flor? Pero ahorita somos No, no me 17. acuerdo. A ver. ¿Julia se encuentra? Ayúdenme. Valentín. Presente. Rosa María. Sí. Rosa María. ¿Sí estuvo o no estuvo? Blanca Estela. Presente, maestra. Rosa- Aquí estoy. ¿Quién está? Tengo problemas con ¿Quién es ella? Gloria. Presente, maestra. A ver, Gloria Silva, ¿cómo se apellida? Gloria Silva del Toro, maestra. Yo tengo que. Aquí está. Hey. ¿Quién ¿Sabe más? cómo? ¿Martínez? De las Martínez Rocío, maestra. Sí, Pero, sí están también. maestra, perdón, Flor se apellida Sáenz Félix, Sáenz. Sainz. Flor Guadalupe. Ok. Sánchez de la Torre. Presente. Eso me faltaba. Santos Bolais. Presente, maestra. Ok. Padilla Gutiérrez. Medina Rodríguez María Silvia. ¿No está Medina? ¿No estuvo? No. Maestra, soy Jaramillo. Valois. ¿Qué? Soy Valois. Jaramillo Aló. Sego. ¿Cómo? Valois. Ahí no te escucho. Que soy Valois. Valois. Sí. Sí, Sí, maestra, ya. gracias. Ya tienes asistencia. Díaz de León. Presente, maestra. A ese me faltaba, claro. O María de Jesús Jaramillo. Presente. También, ya ven. Ok. Medina Rodríguez María Silvia. Ok. Ahora sí estamos completos. Muchachos, muchas gracias. Nos vemos Igualmente. el próximo lunes ya para terminar con los derechos sociales. Y luego ya empezaríamos con los derechos del adulto mayor. ¿El lunes, Maestra. maestra, o el viernes? El viernes, maestra. Viernes. Que tengan Gracias, fin de maestra. semana. Gracias, Gracias, a ustedes. maestra. Excelente Mucho. clase. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Bien importante, Gracias, maestra. Que la pasen bien todos.